La historia a veces no rima, es como una copia de carbón. En 1992, Argentina probó un veneno disfrazado de producto natural, propóleo adulterado con anticongelante. El saldo, 25 muertos, una tragedia y un escándalo nacional. La respuesta del sistema fue una promesa, la creación de un guardián, un escudo técnico y burocrático para que nunca más volviera a suceder algo así. El ANMAT. 3 décadas después, la pesadilla otra vez. Mismo país, mismo guardián, pero distinto veneno. Fentanilo. El resultado, casi 100 muertos. El nunca más duró exactamente 33 años. Cuando la desgracia golpea una vez es una tragedia, pero cuando el sistema diseñado para prevenirla causa una tragedia aún mayor, deja de ser una coincidencia para convertirse en un síntoma. ¿Acaso nació el sistema con la misma enfermedad que prometía curar? Hoy no vamos a analizar los errores, vamos a analizar el modelo. Vamos a usar las herramientas de inteligencia artificial más poderosas de nuestro tiempo para examinar el ADN del control estatal que nació en 1992, buscando indicios que nos ayuden a entender si el problema fue la excepción o si por el contrario, una regla que inevitablemente estaba destinada a ocurrir. Si están listos, vamos a empezar. En este canal normalmente analizamos casos ya concluidos o que contamos mínimamente con informes o expedientes oficiales expedidos por la justicia. En esta ocasión, como el caso se encuentra en pleno desarrollo, nos manejaremos distinto. Implementaremos una modalidad híbrida, donde nos valdremos de la increíble capacidad de manejo de datos de la inteligencia artificial para crear un informe profundo, donde incluiremos las dos únicas fuentes oficiales de datos duros que encontramos a la fecha, como son la disposición 3158 del ANMAT y el boletín epidemiológico de agosto del 2025, de los cuales podemos extraer la escala fría y matemática de este desastre, como también el resultado de una serie de directivas que le solicitaremos a la IA investigue por su cuenta gracias a la opción de búsqueda profunda de Gemini 2.5 Pro. Lo que ven en pantalla son las directivas de investigación que le dimos a Gemini. Realiza un detallado informe de investigación acerca de la crisis del fentanilo en Argentina. El informe debe incluir lo dicho en la disposición oficial 3158 y el boletín epidemiológico de agosto del 2025, como así también toda la información pública disponible existente sobre los siguientes 5 vectores de análisis. 1. Investiga el historial completo del dueño del laboratorio, desde sus orígenes, su pasado judicial, hasta la construcción de su imperio farmacéutico. 2. Investiga el presunto esquema de sobornos dentro del ANMAT. Enfócate en la metodología de coimas para la aprobación de controles a empresarios amigos del poder, denunciada por el periodista de investigación Federico Teijeiro. 3. Rastrea y detalla las conexiones políticas del dueño del laboratorio, su rol como proveedor del Estado y su incursión en los medios de comunicación. 4. Investiga y documenta el vínculo familiar entre el juez federal a cargo de la causa y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, detallando potencial conflicto de intereses. 5. Rastrea en detalle el caso Propóleos de Willem, de 1992, y enfócate en el fallo judicial final que determinó la existencia de un sabotaje externo. Fíjense la cantidad de sitios de los que la IA está compilando información. Esta función no deja de sorprender por su increíble capacidad de realizar tareas que nos llevarían semanas. Nuestro informe ya está listo. Lo primero que arroja es que la investigación se centró en el lote 31202 de fentanilo, fabricado por una empresa, HLB Pharma. Dentro de estas ampollas supuestamente estériles y selladas, encontraron bacterias multiresistentes increíblemente peligrosas. Se estima que 45.000 de estas ampollas contaminadas fueron enviadas a todo el país. Todo esto nos lleva directamente al propietario de la empresa, una figura realmente controvertida, cuya propia historia es francamente tan complicada como esta crisis. Conozcan a Ariel García Furfaro. Es propietario tanto de HLB Pharma como del laboratorio que fabricaba el fentanilo. La gente describe su ascenso como meteórico, pasando de verdulero a multimillonario. Su pasado también es complejo. Tiene antecedentes penales por agresión e intento de asesinato que él dice que fue solo una pelea de barrio cuando era joven. Lo cierto es que después de salir de prisión fundó un sindicato para ex convictos. Entonces, ¿cuál es su defensa? En realidad es bastante simple.
afirma que no es negligente, es víctima de una conspiración. Señala que su antigua mano derecha contaminó deliberadamente el fentanilo como venganza por haber sido despedido. Un sabotaje, está hablando desde una teoría del complot que piensa que le armaron una trampa, una cama, no sé cómo llamarlo. Quintero es el tipo que desde el día 1 puso la palabra muerte en boca de todos. Pero fue su socio, ¿no? ¿Cómo? Fue su socio. No, fue el CEO de la empresa. Las llamadas a la ANMAT eran todas de él, nos dimos cuenta por empleados que nos contaron posterior. Las cosas que están pasando ahora, están pasando cosas muy raras, coches que te siguen, que se meten, están robando a gente que está imputada, están buscando cosas. Ahora, esta afirmación de sabotaje contrasta fuertemente con la historia documentada por el organismo regulador, y cuando se mira la evidencia, sugiere que este desastre no fue un ataque sorpresa, fue una catástrofe, que ya saben, simplemente se permitió que sucediera. Las señales de advertencia estaban por todas partes. Un año completo antes de esta crisis, un especialista informó a la ANMAT sobre la contaminación bacteriana en otro de los productos. Este hizo algunas pruebas limitadas y simplemente desestimó la advertencia. Y esto no fue un hecho aislado. La agencia tenía más de 100 expedientes de advertencias previas contra el laboratorio. Y atención, ni siquiera inspeccionaron la planta durante años. En esta línea de tiempo aquí es donde se vuelve absolutamente exasperante. A finales del 2024, los inspectores de la ANMAT finalmente aparecen y encuentran problemas críticos. El tipo de problemas que deberían haber provocado un cierre inmediato in situ, pero no lo hicieron, y justo dentro de esa ventana de inacción, el 18 de diciembre se fabricó el lote fatal. Solo cerraron el laboratorio 3 meses después, mucho después de que el veneno ya estuviera circulando en los hospitales. Entonces, ¿cómo pudo suceder esto? Bueno, un testimonio explosivo de un ex empleado pinta un cuadro de fraude sistémico. ¿Por qué ANMAT no lo cerró? ¿Cuál es tu impresión? Adentro del laboratorio, ¿qué se decía sobre el rol de la ANMAT? En los años que yo estuve, Sí. que hoy están golpeando al gobierno de Milei, en los años que yo estuve, jamás hubo una auditoría en donde realmente un auditor de ANMAT ingrese al laboratorio. Nosotros sabíamos con anticipación qué lotes se iban a auditar, entonces se preparaban los papeles, te digo que teníamos gente contratada para completar cuadernos de ambientales microbiológicos, que se encargaba de acomodar los papeles que nos iban a pedir, que ya sabíamos. Son estos papeles, listo, este lote hay que acomodarlo. Jamás Había gente dedicada a dibujar los números. Sí, si realmente hubiera entrado el ANMAT alguna vez, hubiera visto todos los desvíos que estoy mencionando. Realmente el ANMAT, ¿cuándo ingresó? En noviembre, cuando hizo la auditoría. Claro. Noviembre, cuando hizo la auditoría, fue la primera vez que entraron auditores ANMAT. Esto no sucedía. Claro. No sucedía. No ingresaban. Cuando entró, encontró un montón de desvíos y pidió la clausura. Tremendo. Pero Furfaro hizo como siempre. Esto tiene que seguir produciendo. Y cuando la ANMAT ¿Siguieron produciendo después de la clausura? Sí. Bueno. Y cuando la ANMAT volvió a levantar la mano y le dijo, te va a ir a auditar la GMP, ¿qué hizo? ¿La ANMAT le avisó? No, Perdón, Adri, dijiste, ¿la ANMAT le avisó? le avisó que iba a ir la GMP, que ya pasaba por la GMP, y cuando avisó que los había clausurado y que cómo siguieron trabajando, el laboratorio jamás dijo, no, nosotros no estamos trabajando. Y le dijo, y bueno, ¿y cómo tuviste abierto y no? Entonces, la gente en enero, exclusivamente, supuestamente ellos dijeron que era porque estaban reformando, haciendo todas las reformas que les habían indicado. No, les hicieron ir para que todo eso que se produció, cuando no tenían habilitado para producir, le cambiaran fecha. ¿Cómo pudo una empresa operar con tanta impunidad? La respuesta, según el informe, podría residir en una poderosa red de conexiones políticas y judiciales. Antes de mostrarle esta red, una aclaración necesaria. Este canal es un proyecto independiente que se financia exclusivamente gracias a ustedes. Si este trabajo te aporta valor o entretiene, tu suscripción es lo que nos permite seguir investigando. Ahora bien, intentemos mapearlo. Las fuentes alegan que Furfaro es parte de Colina, un grupo político fundado por Alicia Kirchner, que lo ayudó a convertirse en un importante proveedor del Estado. Luego hay vínculos preocupantes con Lázaro Báez. Sí, el empresario condenado por un enorme esquema de lavado de dinero, aparentemente la dirección legal de la madre de Furfaro es la misma que una empresa de Báez. Y luego está el juez que investiga el caso. Ernesto Kreplak es hermano del ministro de Salud de Buenos Aires, cuyo ministerio era un cliente importante de la empresa de Furfaro. Es decir, no se necesita un título de abogado para ver el problema aquí. Es un conflicto de intereses masivo e innegable. El juez está a cargo de investigar una empresa cuyo principal cliente era la agencia gubernamental dirigida por su propio hermano. Simplemente compromete por completo la imparcialidad de la investigación y ha convertido todo el caso en una tormenta política. Si bien todo esto es impactante, no es del todo nuevo. De hecho, lo más desconcertante es que este desastre es un eco trágico casi perfecto de una crisis que afectó a Argentina hace 30 años. En 1992, al menos 25 personas murieron después de tomar jarabe de propóleo que había sido contaminado con un solvente industrial tóxico.
El escándalo reveló que básicamente no había supervisión regulatoria y llevó directamente a la creación de un nuevo y poderoso organismo de control federal. La razón de ser del ANMAT era prevenir futuras tragedias. Sin embargo, más de 30 años después, la misma institución se encuentra en el centro de una crisis mucho más mortífera, lo que revela una trágica ironía. La cura literalmente se convirtió en parte de la enfermedad. Y aquí está el paralelismo más escalofriante de todos. La estrategia de defensa del caso actual podría basarse en el precedente del 92, donde los propietarios fueron absueltos tras 7 años de batalla legal alegando sabotaje externo. Este veredicto estableció una poderosa hoja de ruta legal que Furfaro podría utilizar hoy. El informe ha terminado, lo acabamos de ver juntos. La conclusión es inevitable. La tragedia del fentanilo no es una simple historia de negligencia, es la demostración de que cuando el Estado monopoliza el control, la corrupción no es una falla en el sistema, es el sistema mismo. El modelo no falló, funcionó exactamente como siempre funciona en estos casos, y lamentablemente las víctimas son la prueba. La conversación, como siempre, empieza en los comentarios. ¿Crees que es posible obtener justicia dentro de este modelo? ¿O la única solución es un cambio del sistema de raíz? Los leo. Esto fue Anarcoanalítica IA. Hasta el próximo video.